Gloria al Señor. Quiero hablarles de la renovación de las águilas. Así que voy a entrar con una pequeña parábola que cuando yo era muy niño la escuché en una escuela dominical de parte de un hermano que era un evangelista itinerante que viajaba por el mundo. Yo tuve la suerte de conocer al evangelista Guille Ávila cuando era niño, así como Rash. Gracias al Señor, en la iglesia donde yo congregaba, él llegó ahí, a mi barrio, y luego predicó en el estadio Elías Aguirre. Fue un lleno total, los enfermos y todo. Pero tuvimos la dicha de que ese hombre orara por nosotros y nos impusiera las manos. Una unción terrible, tremenda, hermanos. Amén. Así que, amados, quisiera que todos pongan atención a lo que esta noche vamos a compartir. Escriba ahí, la renovación de las águilas. La renovación de las águilas. La Biblia, por 38 veces, usa la palabra águilas. 38 veces. Si gusta, lo anota como punto referencial para que usted tenga base. Y yo me pregunté por qué usa el Señor esta ave. Y me fui a ver un poco de comentarios, de material al respecto. En la internet hay mucho material cristiano. Siempre yo les sugiero, les animo que abren buenos blogs, hay buenos mensajeros y hay buenos mensajes, como también hay unos que son pésimos y hay que saber discernir para no perder el tiempo ahí. O sea, hay canales y blogs que son cristianos y hay unos que son romanos, hay unos que son seculares o al contrario anticristianos y que yo no recomiendo. Por eso tengan capacidad, pídanle a Dios discernimiento, y cuando usted vean cosas que no concuerdan con su fe, con la palabra, automáticamente descártelos. Amén. Bueno, yo escuché esta parábola cuando era muy niño. Cierta vez dice que había un hombre, un labriego, un campesino, encontró un huevo de águila en el campo. Él no sabe cómo llegó a parar en el campo, si es que algún travieso lo bajó de su nido, algún alpinista o se cayó. La cosa es que él lo encontró. Y como el hombre tenía su casa de campo, tenía su corral de aves, de animales que criaba para él y su familia, entonces él no tuvo la mejor idea que poner ese huevo con los huevos de las gallinas y con los animales, las aves domésticas de su casa. Entonces, cuando dice que pasaron los días, de pronto el aguilucho, ese polluelo de águila, ese aguilucho, así se llama, por favor, dice que comenzó a romper ese cascarón de ese huevo y este aguilucho comenzó a sacar la cabecita y comenzó a salir. Entonces todas las gallinas y todos los pollos y los gallos ahí se impresionaron, ¿no? Tú sabes las gallinas cómo hacen, ¿no? Entonces comenzaron a asustarse y a ahuyentarse, a alejarse de ese aguilucho, ¿verdad? Entonces dice que pasó un poco de tiempo y este aguilucho comenzó a familiarizarse con los pollos y las gallinas del corral de este hombre. Entonces dice que llegó el momento en que este aguilucho comenzó a creerse pollo y picoteaba del suelo y comía con los pollos y con las gallinas la comida que el hombre les daba. Pero comenzó a desarrollarse, comenzó a crecer, y un día dice que por esas causalidades divinas un águila comenzó a planear por ahí, por la casa de este hombre. Dice que pasó así y el aguilucho dice que levantó su mirada y lo quedó contemplando y se quedó impresionado. Pero él pensaba que era pollo, pero en su sangre estaba el ADN de una águila. Amén. Pero él no se atrevía a volar porque él no sabía que él era un águila. Él simplemente creía que era un pollo. Pensaba como pollo. Ustedes han escuchado ese término. Oye, tienes cabeza de pollo. ¿No? Y comía como pollo ahí, picaba en el piso. Pensaba como pollo y actuaba como un pollo, pero era un aguilucho. Y un día este hombre dice que llamó a su compadre, a un vecino que tenía ahí en el campo, y le dijo, le comentó, ¿no?
en una compasión tal, le dijo: mira, ¿qué te parece? Me da mucha compasión este animal que esté aquí creyéndose que es pollo cuando él es un águila. ¿Qué te parece si nosotros lo subimos a una de las cumbres más altas que hay por acá y nosotros lo vamos a tirar? Y te apuesto que él va a volar, porque ya lo habían intentado hacer desde el suelo y lo aventaban, y él no, él se caía simplemente como un pollo, simplemente aleteaba y se caía y seguía ahí. Bueno, se acordaron eso y se fueron muy temprano un día y lo levantaron, lo llevaron hasta una cumbre muy alta. Y una vez que estaba en un nivel bastante elevado, lo agarraron al aguilucho y ¡pum!, lo aventaron contra el viento. Y el aguilucho obviamente no, comenzó a caer. Pero dice que para suerte de él, dice que esa águila que él había visto planear algún tiempo atrás, dice que vuelta pasó por ahí así, planeando, y dice que el águila al verla, al aguilucho al ver el águila, dice que como que se sintió inspirado y motivado y comenzó a aletear y comenzó a levantarse hasta que encontró esa corriente favorable de aire caliente que usa el águila y comenzó a planear. Ya no a aletear como pollito, sino a planear como planean las águilas. Así, este predicador nos dijo que nosotros, como hijos del Señor, tenemos que entender por qué Dios usa 38 veces esta palabra águila en la Biblia. Entonces me fui a buscar algunos pasajes puntuales, donde por ejemplo en Job 39:27 dice la palabra de Dios, y quiero que lo veamos todos. Job, escriba 39, Job 39, versículo 27. A la hora que lo tienen me dicen amén. ¿Ya lo tiene? Job 39, 27. ¿Lo tiene? Dice: se remonta el águila por tu mandamiento. Escuche, se remonta el águila, es decir, se levanta por encima, remontar. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Pone en alto su nido. Dice: ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Y desde ahí acecha la presa y sus ojos observan de muy lejos. ¿Cuántos han escuchado decir: oye, tienes un ojo de águila para los negocios, por ejemplo? O mira que parece que tu suegra tuviera ojos de águila. ¿Cómo te ha visto que le sacabas la vuelta a tu mujer si él estaba en su casa y tú estabas en el trabajo? ¿Cómo te veía? Creo que es bruja o tiene ojos de águila. Hola. Es una broma, claro, pero es un adagio criollo, ¿no? Donde el mundo habla de esa manera. Pero ¿qué dice la palabra? Repito, él se remonta por el mandamiento de Dios. Dígalo conmigo: el águila se remonta por el mandamiento de Dios. ¿Y dónde pone su nido? Es decir, para proteger a sus críos, a sus aguiluchos, en la altura, con el único propósito y finalidad de que ninguna serpiente que tiene problemas con la sangre que posee, porque Dios le dijo a la serpiente en el principio: tú te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Pero al águila Dios le ordenó que se remontara por las alturas, por la cumbre, y que viviera en las alturas. Y cuando la Biblia nos compara a los hijos del Señor y dice que como las águilas nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesús, tenemos que entender que nosotros, sin tener a Cristo, éramos como pequeños polluelos picotando en la tierra y pensando como pollos, es decir, mirando al suelo y comiendo ahí. Y como gallinas, porque si tú entiendes que el águila no convive con gallinas, porque la gallina se amedrenta, es temerosa, cacarea
y se corre cuando tiene miedo. Me dice amén. Pero el águila no. El águila, los que estudian este animal dicen que es un ave agresiva, imponente, suspicaz, rapaz, fuerte e inteligente. Y esa es la característica que Dios pretende poner en nuestro corazón como hijos de Él. Por eso Cristo dijo que seamos astutos como serpientes. Es que, es decir, el águila puede estar a una distancia de 1 milla, 300 metros, por ejemplo, y puede visualizar una presa y en un zas, ¡plac!, la agarra y no se le escapa. Ni el conejo, que es más vivo, que es más rápido, ni la liebre, no se le escapa. No se le escapa, porque tiene una manera de agarrar, una fuerza y una velocidad y una visión de rayos X. Hola. Dios desea que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros vivamos en las alturas. Por eso la canción que hemos estado cantando, que dice que los que esperan en Jehová, Salmos o Isaías 40, verso 31, escríbalo para que tenga base de su fe. Isaías 40, verso 31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hola. Dios jamás se equivoca. Cuando Él emplea 38 veces este nombre de la águila en la Biblia, esto tiene una razón fundamental para llamar nuestra atención y entender cómo el águila es un animal tan suspicaz, es decir, tan astuto, tan prevenido. Niño, ponte la parte posterior, por favor. Tan prevenido que lo que hace el águila cuando sabe que tiene 30 y tantos años de vida, más o menos, ¿sabe qué hace el águila? Se remonta a la cumbre más elevada, donde ningún animal puede subir, nadie. ¿Y qué hace el águila para renovarse y poder duplicar su vida a los 70 años? Quiere llegar. Tiene que tomar una decisión terminante. O se muere a los 35 o vive 35 años más. Pero ¿qué tiene que hacer para ser renovada? Una vez que ha subido a la cumbre más alta, busca una cueva específica para esconderse ahí de cualquier otro animal, y donde nadie puede subir, ni una serpiente. Ya le dije, por el tipo de sangre que posee la serpiente, no puede levantarse a esos niveles de altura. La serpiente moriría por la presión de la altura, ¿me entiende? ¿Sabe lo que hace el águila una vez que está arriba en una cumbre? Su pico se ha encorvado, sus alas están todas pesadas, están todas desgastadas, sus garras se le han debilitado y se le han torcido, y ya no puede cazar, ya no tiene esa fuerza, esa posibilidad, de manera que sabe que tiene que ser renovada. Mire cómo Dios ha diseñado a esta ave con una naturaleza de entender que tiene que pasar por un proceso de renovación. Pero esa renovación le va a costar tomar una decisión. Una vez que está en la altura, repito, en la cumbre, escondida en una cueva, en lo más alto que puede, escuche, ¿sabe lo que comienza a hacer el águila? Escuche, señorita. Comienza a golpear su pico. Comienza a golpear su pico contra la roca. Comienza a golpear su pico. Se ensangrenta, sangra, y el pico tiene que caérsele por pedazos y quedarse sin nada. ¿Y sabes cuántos días está ahí? 5 meses, 150 días aproximadamente, para que el pico vuelva a salir. ¿Y sabes para qué? Para que una vez que le ha salido el pico, comience a arrancarse esas garras que están debiluchas y súper curvadas, que ya no puede tener el agarre y la precisión y la fuerza que tenía antes. Comienza a arrancarse todas las garras con el pico renovado. ¿Y sabes lo que hace después de arrancarse todas las garras? Comienza a arrancarse las plumas. Bla, bla,
comienza a arrancarse las plumas, todas las plumas se arrancan y le sangra el cuerpo. Es un proceso bien doloroso, porque hay documentales para poder ver esto. Esto es ciencia, esto no es ficción, ni tampoco es utopía, ni cuento para niños, ni fábula. Estoy hablando de algo científico. Amén. De gente que dedica su vida a estudiar la vida de los animales. ¿Me está escuchando? Entonces podemos ver que después las garras, así como le salió el pico, le va a comenzar a salir las garras y le van a comenzar a salir alas nuevas, las plumas. Y una vez que salen las plumas y se completan sus alas, este animal nuevamente puede salir, puede planear y puede volver a cazar para poder vivir. ¿Cuál es para nosotros la aplicación de la renovación del pico y de las uñas y de las alas? La Biblia dice, la palabra de Dios en Proverbios 18:20, que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte, y de lo que tú amas, de eso que sale de tu boca, llenarás tu vientre. O sea, la Biblia habla de una renovación en el cristiano, en su manera de expresarse, en su manera de hablar. Por eso en el Salmo dice estas palabras, y lo estaba viendo, dice Dios, Salmo 103, versículo 5. Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 103, repito, versículo 5. Dice que Él sacia tu boca. ¿Y con qué Dios sacia tu boca? Con el pan de la vida, con la leche espiritual, hermano, hermana. Amén. Y la única manera en que tú puedes cambiar tu vida es con los dichos de tu boca. Porque la palabra dice que está el poder de la vida y de la muerte en tu boca, en tu lengua. Es importante entender que a veces nos va a costar un poco, es decir, cambiar este rollo que hemos traído de allá, de la cultura de Egipto, del mundo, sin Jesús. Cuando hablábamos sandeces y tarareábamos letras de canciones mundanas que hablaban en contra de la palabra y de nuestra propia libertad y de nuestra propia victoria y de nuestra propia vida, es decir, le cantábamos al mundo, al diablo y al pecado. Y con los dichos de nuestras bocas nosotros mismos nos atábamos a vivir una vida de miseria, de pobreza y de enfermedad y de derrota. Pero como no sabíamos, éramos ignorantes de eso, nuestro Señor ya nos perdonó. Amén. Y con su sangre nos lavó. Y con su espíritu nos ha ungido. Y nos ha dado su palabra para poder nosotros llenarnos. Por eso dice, yo soy el que satisfago de bien tu boca, el que sacio. Habla de saciedad, de una inundación de bendición en tu boca. Hola. Y eso solo lo consigue la palabra de Dios. No las palabras del hombre, no las palabras de un libro de letra muerta, sino la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Hola. Digan, es importante escudriñar la Escritura y decretar la palabra. A veces queremos victoria en nuestra vida, a veces queremos victoria en nuestra familia, queremos victoria en nuestros negocios, en nuestra salud, pero si nosotros no conocemos el poder que hay en nuestra boca, nosotros mismos vamos a derrotarnos con lo dicho de nuestra boca. Parece que es importante lo que dice el Señor acá. Y cuando vemos en Nehemías 6, versículo 9, respecto de las garras, que también tiene que arrancárselas la propia misma ave, águila, para que sean renovadas por el poder de Dios. Miren lo que dice Nehemías 6, versículo 9. Dios tiene que fortalecer tus manos para que puedas tomar las armas, es decir, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentarte con el enemigo en el nombre de Jesús. Si tú no tienes la espada del Espíritu, vas a tener problemas serios. Tienes que entender que el escudo y la palabra, que es la espada del Espíritu, es lo único que va a hacer ahuyentar al enemigo de tu vida y de tu casa, de tu familia, de tu salud y de tu negocio. Hola.
Entendamos bien que Dios desea que tengamos esta mentalidad de las águilas para no vivir como los polluelos picoteando la tierra, sino en las alturas. Como dice Efesios 2, verso 4 al 10. Escriba. Efesios 2, verso 4 al 10. ¿Por qué Dios nos sienta en lugares celestiales con Jesús? Dice, porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Es decir, no por tus méritos ni los míos, sino por su amor, por su gracia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y sigue diciendo el verso, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para demostrarle a todas las personas y a toda la creación por los siglos de los siglos su misericordia para con nosotros a través de Jesús. Hola. Para que nadie se jacte en su presencia y todos aprendamos a depender de Él. Hola. Esto es bien importante. Y mira lo que dice Deuteronomio 32, versículo 11. Vamos a Deuteronomio. Este pasaje me encantó. Deuteronomio, escríbalo, 32, verso 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Como el águila que excita su nidada, o sea, su nido, y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Hola. Es decir, cuando el aguilucho ya comienza a crecer y a demandar de alimento, el águila le trae alimento, pero llega un momento en que la mamá águila ya se satura y se raya y se estresa y comienza a revolotear y a desbaratar el nido. Y agarra al aguilucho desde el alto de la cumbre donde está el nido de sus polluelos y los arroja para que aprendan a volar. Pero los aguiluchos comienzan a caerse. Y entonces el águila los toma sobre sus alas y los levanta. Y de nuevo los levanta a una altura increíble y ¡blum!, los vuelve a dejar. Hasta que esos aguiluchos comiencen a volar por su cuenta propia. ¿Qué quiere Dios cuando viene una prueba a tu vida? Que tú aprendas a depender del Señor. No maldecir tu destino y tu circunstancia, ni pienses que te han hecho daño, ni que el horóscopo, ni que la estrella. No, hermano. Tú tienes que aprender, dice 1 Corintios 10, versículo 13. Tú tienes que aprender a entender que Dios jamás te dejará que tú resistas una tentación para la cual tú no estás preparado. Porque Dios es tu Padre y Él te ama. Amén. Y Él va a ver y Él conoce tu corazón y sabe hasta dónde tú puedes resistir. 1 Corintios, repito, capítulo 10, versículo 13. Dice Pablo, Dios no los dejará con una tentación que ustedes no puedan resistir, porque el mismo Dios dará una solución, una salida, una respuesta a su problema. ¿Cuánto dicen amén? Dios no te va a avergonzar, hermano. Dios no te va a avergonzar. Mira lo que dice Éxodo 19, versículo 4. Por favor. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis, dice Dios, lo que yo hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios los había sacado del cautiverio de Egipto a los judíos, a su pueblo en el antiguo pacto. ¿Y qué hizo Dios? Dice, los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí.
O sea, en este nuevo pacto nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida y Dios a través de Cristo derrotó al diablo, al enemigo de nuestras almas, y lo puso bajo nuestros pies y nos dio la libertad y la victoria y nos ha sentado, ¿dónde? En lugares celestiales juntamente con Jesús. Hay una gran diferencia entre sentarte en el cielo, decía Charles Finney, lo decía Carlos Spurgeon, lo decía Gigi Ávila, lo decía el pastor Paul Yonggi-Cho. Todos ellos que menciono han escrito libros específicamente de la oración. Y en esto resumido que les voy a decirle los que yo leí de todos ellos, de este mismo tema de la oración, Watchman Nee también está incluido acá. Decían ellos esto, escuche, decían que una cosa, por favor tranquilice a esa niña, me está interrumpiendo mucho, por favor tranquilízate. Ellos decían esto, escuchen, que una cosa es orar desde la tierra mirando al cielo. Ojo, y como dice la Biblia en el Antiguo Pacto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Antiguo Pacto, escuche bien. Pero en este Nuevo Pacto, Efesios 2, 4 al 10, dice que el Señor nos ha sentado, ¿dónde? Dígalo, en lugares celestiales juntamente con Jesús. Entonces el Espíritu Santo me aclaraba este punto y me decía, dile a mi iglesia que no ore desde la tierra, como mendigando que algo caiga sobre ellos. ¿Por qué? Porque yo ya lo saqué de la vida de polluelos y como las águilas los he sentado con mi hijo en lugares celestiales. Y que más bien dile a mis hijos, dijo el Espíritu Santo, antes que yo venga, estaba meditando en este tema, y me dijo el Espíritu Santo, dile que ellos ordenen a los ángeles que han sido dispuestos para que trabajen a favor de ellos, los herederos de la salvación, que ellos ordenen lo que los ángeles van a hacer en favor de mi iglesia y de aquellos que no me conocen. Porque mi iglesia, decía, mis hijos, ellos están sentados con mi Cristo, decía el Padre, y me decía por el Espíritu Santo, diles que ordenen lo que ellos quieren que yo haga en el nombre de Jesús. Hay una gran diferencia entre alguien que es un mendigo pediche incrédulo y un creyente que está sentado con Cristo por pura gracia, para que nadie se gloríe, pero para que tome con plena confianza todo lo que Dios tu Padre te ha dado a través de Jesús, por el costo del Calvario, la sangre del Cordero y la vida de Jesús. ¿Me entendiste? Hay una gran diferencia entre aquel que entiende lo que Cristo le hizo al diablo, le quitó el botín a Satanás, lo que le robó al primer hombre Adán en el huerto, Jesús vino y se lo quitó y se lo dio a usted. Hay una gran diferencia, me decía el Señor, entre aquellos que mendigan mi misericordia cuando ellos tienen mi gracia y ellos pueden degustar de mi favor divino por causa del precio que pagó Jesús. Hay una gran diferencia, me dijo. Y yo también lo entiendo, porque todos estos escritores que te he mencionado, que son hombres incluso del siglo pasado, ya tenían esta revelación en su espíritu de parte del Señor, para transmitir a la iglesia de todos los tiempos que esto es el plan de Dios, que estemos sentados en lugares celestiales y no picoteando como pollos o como gallinas, cada vez que viene el enemigo y vienen las tentaciones y la prueba, uno, no, sino tenemos que pararnos como esa águila fuerte, inteligente, sabe, agresiva, sabe, imponente, sabe que sabe depender de Dios. Y que nunca vive por debajo de las nubes cargadas de agua, porque las nubes cuando se chocan entre sí, ¡blum!, generan los rayos y pueden destruir a esa maravillosa ave llamada águila, sino que ella sube por las alturas de las nubes y planea con el calor del viento y no necesita aletear como una gallina, como un pollo, sino aletear y aprender a depender del viento del Señor. Y cuando la Biblia habla del viento que Dios sopla en Adán, el rush, el aliento de Jehová o el viento de Jehová, cuando tú miras Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés en el aposento alto, dice que como un viento recio que soplaba llenó la casa y sobre ellos se asentó como llamas de fuego sobre su cabeza y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios desea una iglesia con una mentalidad de águilas.
Y no solo para ser águilas, sino para preparar a aquellos aguiluchos que todavía no dependen del poder del viento de Dios, del Espíritu de Dios, sino de otras personas. Están tomando la leche, están en los pañales espirituales. Entonces Dios quiere que nosotros seamos águilas para preparar a otros aguiluchos, para que ellos también sean águilas en el nombre del Señor. Amén. Esto es muy importante para nosotros hoy. ¿Cuál es el propósito final de Cristo? Según Juan 14, versículo 1. Ponga ahí: propósito final de Dios a través de la boca de Cristo. Juan 14, 1 al verso 3. Juan 14, verso 1 al 3. El propósito final de Cristo es que no se turbe nuestro corazón, que si nosotros creemos en Dios, también tenemos que creer en Cristo, es decir, en las palabras de Cristo. Amén. ¿Por qué? Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Si tú no estás siendo preparado para vivir en las alturas con Jesús, vas a tener problemas de presión alta y de pronto de vómitos, como cuando subes a un carrusel. Dios quiere que tú estés preparado para volar con Él. Por eso Pablo decía: buscad primeramente las cosas que están arriba antes que las que están en la tierra. Y Cristo dijo: si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces las cosas materiales vendrán como un resultado de tu búsqueda. Hola. Digan: es importante nuestra convivencia con águilas y no con gallinas. Es decir, con gente que se atemoriza cuando ve una situación difícil, un problema, o está atravesando una prueba. Tira la toalla, llora como una gallina, corre. No, uno tiene que entender que si uno no le hace frente al enemigo, como lo hizo ese pequeño David contra un gigante de 3 metros llamado Goliat, él corrió a la línea de batalla y le dijo: te voy a cortar la cabeza, y tu carne se la voy a entregar a las aves de los cielos y a las fieras del campo. Yo te voy a cortar la cabeza, porque yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos esta mentalidad de águilas, que renovemos nuestra manera de hablar, que renovemos la fortaleza de nuestras manos en el Señor, y que nuestras alas, como dice el Salmo 55, versículo 6, dice así: ¿quién me diera alas como de un ave para poder volar y llegar hacia Dios? Antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento, insisto, Dios a través del Espíritu, cuando levantó a Cristo de los muertos, te levantó a ti y me levantó a mí. Amén. Por gracia soy salvo, dice Dios, y lo hice porque soy rico en misericordia, dice, y porque tengo un gran amor por ustedes, y porque quiero demostrarle a toda mi creación cuánto los amo. Eso dice Efesios 2, 4 al versículo 10. Míralo despacio. Y el único propósito del Señor es que nosotros entendamos que esta no es nuestra morada eternal, esta es nuestra morada transitoria y temporal, que somos peregrinos, pasajeros por esta tierra nada más, fugaz. Es un día, arderá como estopa, y tú y yo volaremos a esa gran Jerusalén, hecha con las manos de Dios, calles de oro y mar de cristal, puertas de perlas. Y tu nombre está registrado arriba con letras de oro. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y agradezcámosle al Señor por su misericordia. Veía que muchos países, hermanos, en banderas y en escudos y en monedas usan la figura del águila. Muchos países, como Estados Unidos, Rusia, como México y muchos otros países que no los tengo en mente. Y todos usan un águila y una serpiente, que el águila la está agarrando con sus garras y con su pico la está destrozando. Significa que el cristiano tiene que entender que esa es la voluntad del Señor.
Dios quiere que tú y yo avergoncemos a Satanás con la unción del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Por favor, póngase de pie, le estoy pidiendo. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojitos de carne y abra sus ojos espirituales. Y vea el rostro de su Padre sonreír. Y vea a la derecha del Padre a Jesús intercediendo por usted. Baja el volumen un poquito. Dígale: gracias, Padre, por la obra perfecta que hizo Jesús. Gracias, Padre, por enviar tu Espíritu Santo a mi vida. Y gracias por tus ángeles que trabajan para mí. Gracias porque todo esto es por tu misericordia, es por tu gran amor, es por gracia que yo soy salvo y me has sentado en lugares celestiales juntamente con Jesús. Ayuda a todos mis hermanos que aún no han entendido esto y que están pensando como pollos y corriendo como gallinas. Ayúdales, Espíritu Santo, a entender que debemos resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Bajo la unción del Espíritu Santo vamos a hacer huir al enemigo en el nombre de Jesús, porque la sangre del Cordero cubre nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestra vida y por el enemigo vencido y derrotado bajo nuestros pies. El enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, en mi vida. Yo soy tu propiedad, Jesús. He sido ungido por tu Espíritu Santo y mi nombre está registrado en el libro de la vida. Tus ángeles trabajan para mí. Gracias, Padre, por tu plan perfecto a través de Cristo, mi Señor. Amén. Dele palmas a Jesús. ¡Fuerte! ¡Son para el Rey! ¡Son para el Señor! ¡Jesús! Vamos, dígalo, Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! Gracias por tu sangre. Fuerte, por tu sangre derramada por mí. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que me convence de que esto es realidad, esto es veraz. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, papito lindo, precioso, por tus ángeles que trabajan para mí. Gracias, Padre maravilloso, misericordioso, clemente, compasivo, asombroso, Dios de prodigios. Vamos, dígalo: Dios de prodigios, de milagros, de maravillas. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo
que tú